presento al doctor Ramón Curi. No faltarle al respeto, no voy a leer todos sus series, sino no acabamos aquí, entonces puede hacer su presentación muy breve. Bien, el doctor Ramón Curi Camacho es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Puebla, con estudios realizados en humanidades, teología, filosofía, historia y música. Es licenciado en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Estudios de profundización en filosofía medieval en la Universidad de Paris, Sorbonne, de Ciencias, y doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas por la Universidad de París, Catherine, Departamento de Letras y Ciencias Humanas. Bueno, el doctor ha publicado multiplicidad de artículos, ha publicado multiplicidad de artículos y tiene también múltiples libros que, por ejemplo, está Historia y Filosofía, Tradición Barroca y Modernidad, y de los últimos, La Mordedura de la Nada, bueno, de los últimos que tengo acá. Y él nos presenta la ponencia El monoteísmo como problema político en Francisco Suárez y Eric Peterson, Diálogos con el Poder. Entonces, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Estoy escuchando a Ramsés, me da mucho gusto que ya está en estos campos doctorales y con ustedes, colegas maestros. Me quedo pensando en algunas tesis que planteó aquí Ramsés, porque el problema es que la caridad judía tiene una serie de problemas. Sin caridad non fintes en los latinos. Me cuesta mucho trabajo aceptar el ser rehén del otro, en sentido heideggeriano. Me cuesta mucho trabajo. Creo que eso se debe... No, yo no voy a pensar en un autor. Mi curso es dado a ser profesor de metafísica autoría toda mi vida, filosofía clásica y medieval. Ahora quiero con ustedes advertir un problema. Me parece que hay que repensar el país desde el campo que estamos viviendo ahorita. Y creo que la ilustración europea, que nunca le dimos el golpe al método, nunca le dimos el golpe al deber ser, ni el espíritu absoluto. Por tanto, no hemos atravesado la ilustración. ¿Qué tal si no habernos atravesado la ilustración se convierte en ventaja para nosotros? Justo porque no tenemos vocación totalitaria. A ver, si yo digo, no es solo la ilustración del siglo XVIII europeo lo que, como lo confirma Hegel, es implacable, sino el avance del pensamiento mismo. Es decir, la ilustración europea redujo la fe cristiana al monoteísmo. Pero la fe cristiana no es monoteísta, Atención. Al reducir cuyo contenido teológico es tan problemático como las consecuencias políticas que tiene este reduccionismo del cristianismo monoteísmo. Es decir, la actividad política, por ejemplo, de los mexicanos y de los cristianos de aquí, solo es posible en el supuesto de la fe en un Dios trino. Voy a tratar de argumentar qué consecuencias tiene esto para el campo de la presión política y del mundo del absoluto. Y esta fe trina cae más allá del judaísmo, del paganismo, del monoteísmo, del politeísmo y del paganismo que vive ahorita Trump. Todo el mundo habla del narcisismo, del megalómano, mentiroso en serie. No, mi tesis es el neopaganismo que está enseñoreándose en Occidente, y solo en Occidente. Dije solo en Occidente. Voy a tratar con ustedes de mostrar como un ejemplo la problemática interna de una teología política que se oriente por el monoteísmo. A ver si puedo aterrizar con Suárez, va a ser un poco difícil, por lo menos dejo abierto. Y con eso digo que nos ayude San Agustín. Pedamos donación de él. Claro. Que nos ayude San Agustín, porque el libro tercero y el libro 23 de Civitas Dei es impresionante. Porque esa figura de Agustín
emerge en cada coyuntura espiritual y política del Occidente. Es lo que consiste en tratar de argumentar, aunque sea brevemente. Dice por ahí, cito a Aristóteles, el libro 12 al final, dice, los seres no quieren estar mal gobernados. Dice, no es bueno que manden muchos, sino que haya un solo Señor. Con esta celebérrima cita, Aristóteles cierra el libro 12 de la Metafísica, es decir, este tratado conocido como la teología, según Jaeger. Es decir, en esta obra, según muestra Jaeger, que el libro 12 es un texto redactado por Aristóteles para una ocasión muy determinada, muy específica. La intención de Aristóteles no es presentar los resultados de una investigación, sino entusiasmar a los oyentes con la fuerza concentrada de una gran imagen de conjunto. La conclusión es donde Aristóteles increpa a los dualistas platónicos con las palabras de Agamenón, produce un efecto enardecedor. ¿Cuál es este efecto? Dice la frase, no es bueno que manden muchos, sino que haya un solo Señor. Este es un verso de la Ilíada, que está citando Aristóteles en el final del libro 12. Y Jaeger ha probado convincentemente, en mi opinión, que la última parte del libro 12 de la Metafísica se corresponde con el libro 14. He enseñado la metafísica en Jalapa, en Zacatecas, en Puebla, yo no sé cuántas miles de veces. Pero ahora tengo que siempre se me escapa una cosa, y fue ese el problema. Frente a Speusipo, que aceptaba varios principios independientes entre sí, intenta mostrar Aristóteles en ambos lugares que la naturaleza no se compone de una serie de episodios inconexos como las malas tragedias. La cita de la Ilíada, esta que a ustedes se le ha dicho, como es habitual en las tragedias, es una imagen nueva junto a otra antigua, acaso porque ya no se dice la antigua imagen con vivencia suficiente, sino porque más allá del concepto estético de unidad, en el concepto político de unidad se encuentra la última expresión de la unidad metafísica. Por una necesidad interna, pues, la exposición teológica del libro 12 de Aristóteles se cierra con una imagen, pero no es de índole estética, sino política. Aristóteles cita el verso de la Ilíada frente al pluralismo metafísico de Speusipo y frente al dualismo platónico de los principios en general. Es decir, que frente al dualismo y frente al pluralismo de los platónicos se hace hincapié en el estricto monarquismo, entre comillas, de la doctrina aristotélica sobre el principio que se piensa a sí mismo, principio supremo y por tanto independiente del mundo. Hay que subrayar, o subrayo con ustedes, que el vocablo monarquía en griego, monarquía, aún no aparece en Aristóteles, por supuesto, en ese contexto, pero sí aparece la idea en sí, y por cierto en el doble sentido de que en la monarquía divina el único poder, del principio único supremo, coincide con el del ser poderoso, es decir, del único supremo detentor de ese poder, este arjé. Pienso con maestros, profesores que tuve, pienso, ahora lo recuerdo, que las explicaciones aristotélicas sobre teología han alcanzado su pleno desarrollo hacia el comienzo de la era cristiana, pero tal vez se puede decir con mayor cautela que entonces nos es posible captarlas de nuevo ya en la tradición de la cristiandad, con flexiones características, cierto, como es el caso del escrito pseudo-aristotélico sobre el mundo, Pericosmos, o sobre Filón de Alejandría. De nuevo tenemos que hacer 5 minutitos, un minutito, para ver si puedo aterrizar, pero no puedo
trabajar a Filón de Alejandría, hay que trabajar a Orígenes, hay que sobre todo a Eusebio y padres de la iglesia para entender qué pasó con esta locura con la cual va a combatir Suárez. Y va a combatir Suárez y cómo llega a la Nueva España y cómo llega a México. Dije, no le dimos al golpe a la Ilustración. Cuando López Obrador está resistiendo contra los ilustrados, están en el PRI y el PAN. Nos quieren mandar al futuro con una lógica determinista, muy modernos, pero aguas, aquí tenemos un problema delicado, hay que repensar la educación en el país. Hay que repensar, si los muchachos ya no hablan latín en la Facultad de Filosofía, no tienen el horizonte abierto de Virgilio Cicerón a San Agustín, no entendemos, y cómo llegó hasta Suárez y llegó a la Nueva España. Entonces el problema de educación es muy grave en México, pero hay que es grave. Porque no pensamos entonces qué está pasando con los problemas políticos de la nación. El escrito sobre el mundo del pseudo aristotélico, Cosmos, ostenta características aristotélicas en su idea de Dios. Es decir, según este desconocido autor, Dios dispone de una fuerza celestial, es decir, una dinamis, que es causa del mantenimiento de todas las cosas. No se puede pensar a Dios como una fuerza que gobierna el mundo, según dicen los estoicos. Es decir, los hombres que ocupan una posición de mando, como un capitán, un gobernante, tampoco toman sobre sí cualquier trabajo. Es decir, podemos imaginarnos el gobierno de Dios como el del gran rey persa, que habita invisible en el palacio, separado de muchas habitaciones y rodeado de una gran corte. Y sería indigno, por supuesto, pensar que Jerjes, el rey de Persia, desciende a la administración de los detalles, y lo sería más representarse así a Dios. Es decir, que Dios habita en la esfera superior y su fuerza, o sea, su dinamis, atraviesa el cosmos entero, pone en movimiento al sol y la luna, y así giran todas las cosas. Bueno, al leer estas explicaciones del texto de pseudo Aristóteles sobre el mundo, se aclaran al punto dos cosas. Primero, que el autor emplea dichas ideas aristotélicas y que las ha tomado ya de la tradición, ya no de Aristóteles. Pero se echa de ver también que el material peripatético está ya no se encuentra en su contexto antiguo, sino que el interés del autor se centra en la discusión con la Estoa acerca del concepto de Dios. Y me parece que es lícito sospechar que la imagen del rey, o mejor dicho, el contenido creativo de esa imagen, le es familiar al autor por el final del libro 12 de la Metafísica de Aristóteles. Pero la pregunta es, ¿qué ha quedado de ese contenido si vemos que el heroico rey de Homero se ha convertido ahora en el gran rey de los persas? Este deslizamiento de la imagen se explica porque la discusión con la Estoa ha provocado el desplazamiento del problema a otro terreno. En el libro 12 de la Metafísica, Dios era el telos, la meta trascendente de todo movimiento, y solo por eso era Dios rey y monarca. Bueno, la afortunada comparación acuñada ocasionalmente por Aristóteles para representarse la imagen del mundo era la del movimiento táctico de los guerreros en el ejército, siguiendo el plan de la batalla general, pero un hombre oculto. En este escrito sobre el mundo, en cambio, Dios es una suerte de manipulador de marionetas que moviendo un hilito produce la multiplicidad del movimiento del mundo. Se ve pues que lo que hay para el autor de este Tratado del Mundo tiene una constitución monárquica, y en esa monarquía convertida en institución es Dios quien mantiene en marcha la institución en virtud de su función como monarca. La imagen pues del monarca divino no depende aquí de la cuestión de si hay uno o varios poderes arjai, sino de esta otra cosa. ¿Cuál? Ver si Dios es una de las fuerzas que actúan en el mundo. El autor quiere decir, Dios es el supuesto de la fuerza que actúa en el mundo. Pero se refiere aquí propiamente al aristotélico.
kinesis, y por lo mismo Dios no es una fuerza, una dinamis. El rey reina, pero no gobierna. Para Aristóteles, el monarca cósmico es el único que destaca plásticamente activo en el conflicto de los poderes del Arjaí. En el autor de este tratado sobre el mundo, el monarca no destaca, sino que permanece oculto en los aposentos de su palacio, oculto a las miradas y velado como el artista de las marionetas. Solo es visible la fuerza, es el dinamis que actúa en el mundo, pero el poder que está detrás de ella es invisible. Voy a terminar con esta reflexión clásica con ustedes para llegar a esto. Sí, que las diferentes identificadas entre Aristóteles y el desconocido autor no son solamente instructivas porque son índice de un tiempo y una situación política concreta o distinta, sino porque muestran también cómo la formulación de la unidad de una imagen metafísica del mundo interdepende y depende de una formulación de las posibilidades de unidad política. También se ve sin dificultad que la distinción que hace el autor del Tratado sobre el Mundo entre fuerza, o sea, potestas en latín, dinamis en griego, y poder, arge, y su aplicación a Dios, encierra un problema metafísico-político. Este es un problema, no para curso doctoral. Vamos a este problema. Si Dios es ese supuesto de la potestas dinamis, hay que considerar que el Dios único es el sujeto de la autoritas. Mucha atención con la hablaron de Hobbes, mucha atención con todo esto. Y de este modo, el monoteísmo se convierte en el principio de la autoritas política. Como se dice, por ejemplo, en pseudo Agustín, otras cuestiones. Pero si se hace la distinción entre dinamis, entre fuerza, y poder, de Dios en el sentido del dualismo platónico, entonces no solo se contrapone la categoría del rey, Basileus, a la del creador del mundo, demiurgos, sino que además la proposición que dice que Dios reina, pero no gobierna, lleva a la conclusión gnóstica de que el reinado de Dios es bueno, pero el gobierno del demiurgo es malo. Es la tesis de Valentín o de Basile. En otras palabras, que el gobierno nunca tendrá razón. Miren ustedes, esta tesis central de Aristóteles, ya no puedo entrar aquí, pero inmediatamente de los teólogos con razón filosófica va a ser Filón de Alejandría, el judío, el primero en que encontramos toda una reflexión sobre esto. Y va a influir muchísimo Filón de Alejandría en autores de la Iglesia como Justino, el autor sobre el judío Trifón, el discípulo de Justino, que es Tasiano. Va a obligar a pensar también sobre esto a Ireneo, sobre hacer sus herejes contra los herejes, y va a terminar en Orígenes, el gran Orígenes, y su discípulo, sobre todo, Eusebio. Todo esto es un recorrido, por supuesto, en el campo de la filosofía política y de la historia de filosofía, porque para Filón, que va a ser el pensador judío, yo no sé si algún día pensó esto Levinas, no sé si lo pensó, pero no hay duda que el problema del monoteísmo sigue siendo un problema. Atención rápido, termino esto, porque finalmente es característico en Filón, su texto clásico de Speculum, el espejo de las leyes, donde escribe: consideremos las leyes particulares y, en primer lugar, las que han sido promulgadas sobre la monarquía. La interpretación de las leyes particulares comienza que el primer mandamiento, amarás, la ley de las leyes, los derechos humanos, los derechos humanos son imposibles sin los 10 mandamientos, como mismo de otra edad. Comienza por el primer mandamiento que prohíbe la adoración de los dioses fuera de Israel. Bien esto. Pero ¿por qué, dice Filón,
las leyes que tratan de la monarquía. Aquí esperaríamos de Filón que dijese por lo menos las leyes que tratan de la monarquía divina, pero no añade el adjetivo divina. En Israel no hay más monarquía que la divina, y esto se da, por supuesto, al parecer. Es decir, Israel es una teocracia, un pueblo regido por un monarca divino. Rápido, termino esto. Lo que pasa es que más adelante todo esto va a influir para legitimar la cristiandad, hacer teología política, es decir, el Imperio Romano, según Eusebio, por la misión pastoral de la Iglesia, se legitimó porque el Imperio Romano, porque Constantino, porque César Augusto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va a terminar en el siglo XX, enfrentándonos con Carl Schmitt. Carl Schmitt, el ministro de los nazis, enfrentado a Peterson, al teólogo luterano, que reconsidera todos esos temas frente al tema del poder y el tema del absoluto. Heredera, pues, de Marsilio de Padua, de Lutero, de Calvino, de Hobbes. La Ilustración Europea, por supuesto, se redujo todo la cristiandad al monoteísmo. Y Hegel es el gran papá de esto. Pero por supuesto que Agustín es el adversario del monoteísmo. Y por tanto es el adversario de que se ha manejado el cristianismo o las religiones teológicamente. Es decir, él demuestra teológicamente la imposibilidad teológica de una teología política. Estos son los temas que me gustaría que ustedes me dicen, porque aunque sean 2 minutitos de meditar, porque Suárez, como ustedes saben, Defensio Fidei, libro sexto, es el pensador de los temas de los derechos del hombre, en el caso del maestro de Descartes. Cuando Suárez se presenta enfrentado a Jacobo I, está asumiendo una teocracia, un rey absolutismo en Inglaterra. Se presenta el problema de la obediencia política enfrentada a los católicos de Inglaterra. Surge este debate con Aristóteles. Esto lo he tomado reconsiderando Defensio Fidei de Suárez. En efecto, el capítulo 4 del libro sexto es donde Suárez formula la tesis famosísima de la deposición del tirano y su posterior asesinato, apoyándose en Agustín, sobre todo, apoyándose en Santo Tomás, uniendo los autores de la Escuela de Salamanca, y en una amplia gama, teniendo en cuenta lo que el Concilio de Constanza definió al respecto sobre la rebelión del tirano, y sobre todo frente al grave problema del poder, de la majestad regia, que era, como ustedes recordarán en la historia, era la sacralidad. Frente a esto, frente al poder y la majestad, es la sacralidad y primacía del ser humano. O sea, la primacía de la comunidad sobre los intereses y sobre la explotación por parte del poder político. El pueblo como tal tiene un valor anterior a la autoridad humana e independiente de la autoridad humana. Y la autoridad ha sido puesta en la historia para fomentar en el pueblo la unidad total del reino sometida al único poder absoluto de Dios. Bueno, con una impresionante reflexión, erudición y conocimiento de la patrística medieval, el mundo medieval, Suárez defendía que el poder político es otorgado únicamente al pueblo y por el pueblo a los gobernantes. Esa es la cuestión. Y es que Jacobo primero consideraba al poder como soberano absoluto, y si Suárez hubiese estado enfrente de Jacobo I y hubiesen platicado sobre el juramento de fidelidad que había propuesto Jacobo a sus gobernantes, le hubiera dicho esto, y de suyo casi se lo dice en el texto de Jesús: ante todo, usted es un hombre majestad. Ante todo, usted es una criatura majestad. Ante todo. Y se lo hubiera dicho en este orden de palabras: ante todo, usted es un hombre majestad. Estos textos van a llegar incólumes a la Compañía de Jesús en México, sobre todo siglo XVII y XVIII. Voy rápido digo esto. Es una tesis que quiero, ya está demostrada, tengo que mostrar mi texto sobre jesuitas.
La expulsión de la Comunidad de Jesús en 1767 es, en mi opinión, el primer peldaño hacia abajo de nuestras redes sociales. Ya no pudo el siglo XIX reconstruir el país. Nunca lo pudo. Y si uno se puede leer a la poesía, sobre todo la poesía, la literatura mexicana, uno lo advierte. Desde el último poeta novohispano, Manuel Navarrete, paso por Periqueo Sarmiento, Lizardi, y se sigue uno hasta Diego Prieto. Esto es un siglo de locos del siglo XIX. Pero nunca pudimos encontrar el camino. Y la pregunta siempre que me dice, si no, la independencia de México ya se hizo sin la inspiración barroca de los expulsados de ayer. Porque efectivamente, de inmediato después de la expulsión jesuita de 1767 a 1810, en ese lapso de 30 y tantos años, ahí se precipitan las luces. Pero en su versión naca, Voltaire, no se precipita. La naquería ilustrada empezó a entrar aquí, en un país de náhuatl, de zapoteca. Yo soy de Chignahuapan, soy el cronista de Chignahuapan, soy filósofo, historiador, pero si no pensamos esto, ¿qué nos está pasando? ¿Qué diablo nos pasó? Ahí se precipitaron las luces, entre 1720 y se da cuenta esto Gorriño, el pensador de Potosino, y se da cuenta de Benítez de Gamarra, pero ya es demasiado tarde. Quintana Roo se da un poquito de tiempo para pensar esto con ser secretario particular de Morelos, pero ya es muy difícil. Es bien difícil porque el pensamiento, la ilustración camina, el pensamiento camina por sí mismo en el sentido que hemos ustedes planteado. Bueno, esta hipertrofia del poder que hoy vivimos está íntimamente vinculada con estas problemáticas que hemos ustedes planteado. Yo, frente a la tradición de algunos judíos que afirmaban que solo Dios debía ser reconocido como príncipe y señor, está el tema que plantea Childers de Agustín. ¿Cuál es el tema que plantea Agustín ahí en esencia? Primero, compañeros, la teología no es asunto, por supuesto, de pensadores independientes, ni de pensadores liberales. Incluso cuando uno se acerca por primera ocasión a estudiar las disputas metafísicas de Suárez, que son rigurosamente filosóficas, de inmediato nos encontramos frente a un teólogo especulativo, que rigurosamente está planteando estos problemas y que enseñó, por tanto, los que habían vivido sus enseñanzas en España, cómo repensar o cómo cuadrar el círculo de México. Sí, el mundo prehispánico cíclico que se repite y el mundo lineal que viene del occidente. Ahora, ¿cómo cuadramos esto? ¿Cómo repensamos la cultura en México? Dije, lo que esto significase en el momento de la construcción del Estado mexicano, solo es posible desde una investigación ahí que deberíamos atormentarnos los filósofos y los que estamos dedicados a esos campos, porque si no hacemos esto, me parece que no vamos a entender qué es el problema del poder político, qué nos ha pasado en estos últimos días y de qué manera lo podamos ver. 300 años después, 1034, 1094, el teólogo protestante Erik Peterson recoge estas enseñanzas para enfrentar al nazismo y sobre todo a su antiguo amigo Carl Schmitt, que como tantos otros cristianos habían doblado la rodilla frente a Hitler. Para Peterson, que se había convertido al catolicismo, reclamaba para el catolicismo un sentido de lo público que alejara a los creyentes del abismo de soledad e invisibilidad que habían traumatizado al último de los credos luteranos, a Kierkegaard. Es decir, quien para Peterson pronto pasó a ser el apóstol de los nuevos católicos, porque en efecto el filósofo danés no había sido objeto de lecturas por parte de Kirchberg. De eso me acordé un poco con lo que señalas a tu Ramsés, y pensando sobre su caso, no solo había reflexionado el problema de la necesidad, la crítica del protestantismo, se está
Porque el tema es decir, el problema de Hobbes está aquí presente. El concepto de gracia, el nominalismo de la gracia protestante, de Lutero, se atiene solamente a la voluntad absoluta de Dios, que desde su autoridad juzga y sentencia acerca de los condenados y salvados. Es decir, autoritas non veritas facit salutem. Es decir, la autoridad política, no la verdad, da la salvación. Parece decir el esquema luterano que hace del otorgante divino de la gracia la primera autoridad absoluta en el sentido de Hobbes, completamente desvinculado de todo lo salvo de su propia voluntad. Estos asuntos los pensaron muy bien los jesuitas del siglo XVIII, salvando pues ya tendríamos aquí ya el tema de lo que ustedes están intentando considerar aquí, el problema de si la sola fides luterana, cómo se transforma en Hobbes. Eso se da cuenta Max Weber. Cómo en ese sentido Peterson hace una crítica al luteranismo, que el cristiano pietista es ante todo un mártir, dice, mientras que el cristiano luterano es como el súbdito de Leviatán de Hobbes, es quien solo confiesa su fe en Cristo. Por eso la cólera de Kierkegaard estalló con el crítico. Aquel Mattersen llamó testigo de la verdad al bien burgués obispo de Copenhague, porque apreció Peterson que el danés se revolvía contra un cristianismo para el que no existía el concepto de lo santo, es decir, de caritas. No solamente en el sentido judío del otro, no. Hay una diferencia radical entre el concepto de Levinas y el concepto católico carnal. Carnal, es decir, no es un problema de otra edad, no soy rehén del otro. No, pues entonces eso sería para Peterson y para San Agustín una especie de soy rehén del otro, pero no, pero es que entra el problema de la culpa tremenda. No soy rehén del otro, porque esa es una especie de nominalismo de la gracia. No, a ver, hay que distinguir entre gracia infusa, que es la que está muy cerca del pietismo kantiano y luterano, y el concepto de caritas judía. Bueno, estos son los temas que no nos da tiempo, tenemos que platicar Ramsés y los colegas en filosofía para entrar al debate con los abogados, con los hombres del derecho que están construyendo el país, pero que no puede construir ya el país, en mi opinión, los grandes juristas, sin la hermeneuta, sin la exégesis concreta de la nación. Porque hacen cada ley, ¿sabes qué? Ay, cabrón, aquí tenemos un vacío de los filósofos tremendo. Pinches abogados, ven más que están haciendo. Pero es que no pueden construir el derecho así. Simplemente no lo pueden construir so pena de, a no ser que tengan una formación de tal calado de ontología que en efecto vale, pero Suárez demuestra que no vale si no se argumenta, al menos en el sentido del clásico viejo derecho natural, al menos.